Buenas noches, estado de alarma. Buenas noches, despierta España, aunque parezca una contradicción. Los grandes cambios políticos que hacen convulsionar una sociedad no ocurren de un día para otro. La libertad no se pierde de golpe, se va minando, va haciendo mella poco a poco como un tumor enquistado. Para eso es necesario, en primer lugar, que los ciudadanos vayan cediendo esos terrenos de libertad. Al principio de forma voluntaria y cuando ya sea demasiado tarde y quieran protestar, que no puedan alzar la voz. Y además les sea imposible recuperar esa libertad. Cuando el que es hoy vicepresidente en España dijo que Venezuela era un ejemplo para los países del sur de Europa, sabía que España no se convierte en Venezuela en una semana, ni que Venezuela tampoco se hizo al infierno chavista en un día, aciago. Los cambios sociales penetran en sociedades lo suficientemente crédulas como para tragar con esas soflamas populistas en principio regeneradoras y que luego se tornan peligrosas. Tratar de hacerse con el control de la justicia, perseguir la libertad de prensa, silenciar al discrepante, usar la carta de la victimización, todo eso ya está en marcha en España, como pasó anteriormente en los países del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. No solo Podemos ha tenido sus escarceos con los sátrapas de allá. Hay que seguir muy de cerca la actividad delictiva del embajador de Zapatero en Caracas, del llamado caso Morodo, y unos contratos por la compra de material bélico de quien estaba entonces el ministro de Defensa, José Bono. Debemos hablar de eso, vamos a hablar también de la libertad de prensa, de cómo se ejerce la profesión bajo la coacción de esos países, y para ello tengo una semana más, por supuesto, a mi querido Ervin Hoyos. Bienvenido. Roberto, un gran saludo, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos nuestros hermanos en España. Y aquí estamos, cumpliendo esta cita de todos los martes para decirles Despierta España. Mientras en España iniciamos a las 11 de la noche, 4 de la tarde, hora latinoamericana, Ecuador, Colombia, pues aquí estamos para analizar justamente este tema que nos va a llevar a concluir quiénes fueron los primeros vendepatria, quiénes fueron los que entregaron la patria española al chavismo, quiénes empezaron a vender su país por unas cuantas monedas, quiénes empezaron a engalanarse con el dictador Hugo Chávez, quiénes llegaron a las grandes fiestas pompas para luego desde allí negociar los principios de un país que hoy está al borde de ser llevado a ese abismo de la ideología del crimen, de la ideología de la miseria, de la ideología del enfrentamiento de masas, del enfrentamiento de clases, de la toma del poder, de la usurpación, de la persecución a la oposición, del cierre de medios y de la persecución a la prensa y a los opositores. Por eso es tan importante este programa, para que empecemos a ir a ese pasado que tal vez nuestros hermanos en España no conocen, no se han dado cuenta que esto que está pasando hoy empezó desde más o menos 2005-2006 y que allí se empezó a vender la patria española al régimen chavista. Erwin, antes de empezar con esos datos, antes de hablar del caso Morodo, etcétera, yo quería hacerte una pregunta desde el punto de vista profesional o personal tuyo. Si conoces compañeros o si te ha pasado a ti mismo, que imagino que sí, por alguna cosa que hemos hablado anteriormente, de coacción, de tratar de silenciarte, de ponerte en la diana, de querer entorpecer tu trabajo dentro de la órbita de los países socialistas, porque aquí en España hay gente que se extraña de lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, con el periodista Vicente Vallés, que lo han señalado en Twitter por hacer su profesión, por realizar su labor, y gente asombrada que no sabe realmente que esto es lo que se ha metido en España, esto es Podemos. Bueno, yo lo he vivido en carne propia, he vivido la presión de los países socialistas en España, estando en mi época de España, yo llegué allí, ¿por qué? Porque venía de ser perseguido justamente de esta ideología marxista, leninista, socialista, comunista en Colombia. Yo llegué a España fue por eso, porque no resistieron que durante el proceso de paz que yo empecé a denunciar hechos en donde se estaba pactando la democracia, en donde se estaba pactando la justicia con el terrorismo y con el narcotráfico, se revelara de tal manera y tuve que salir. En épocas anteriores, estando en Venezuela, yo estaba en el canal Globovisión revelando la ubicación
de lo que eran los campamentos de la guerrilla de las FARC dentro de territorio venezolano. Y allí, estando en Globovisión, tan pronto salí, fue detenido por el SEBIN, por la policía de inteligencia del régimen chavista. Me llevaron detenido, me tuvieron 3 días en el Hotel El Alba, esculcaron todas mis pertenencias, revisaron todas mis grabaciones, me sometieron a interrogatorios dentro del aeropuerto posteriormente, y allá al tercer día me pusieron en un avión y me sacaron del país. Así que lo he vivido en carne propia, sé lo que es Venezuela, sé lo que es la persecución, estar uno monitoreado en los hoteles donde va, porque ellos controlan todos los hoteles, y cuando llega un periodista extranjero, lo ubican premeditadamente en habitaciones que están monitoreadas, o sea, donde se le graba audio y donde se le graba videos para ver ese periodista qué va a hacer al país. Y si uno llega a dar indicios de que está investigando el régimen, pues inmediatamente le buscan la forma de crearle un delito ficticio, por ejemplo, posesión de drogas, armas o cualquier nexo con el terrorismo, para encarcelarlo. De esa manera actúa el chavismo, pero el chavismo aprendió eso de la dictadura cubana. El régimen cubano, el G2 cubano, es el que ha asesorado y asesoró durante muchos años al chavismo para que se convirtieran en la misma estrategia cubana, que es la que persigue la prensa y la que no permite que haya oposición. Erwin, mira, quería comentarte contigo, y además también en el programa, a mí me llegó un mensaje por mi Facebook personal de una muchacha, no voy a decir su nombre, pero el mensaje aquí está, que me dice, literalmente, y te leo: buenos días, me gusta mucho cómo hablas de política en tu país, sin tapujos, llamando las cosas por su nombre, pero me pregunto, ¿no tienes problemas por esto? ¿No te da miedo que te hagan algo? Acá en Colombia, los periodistas que hablan así como tú los matan o los hacen huir del país. Saludos. Espero que seas mucho más grande de lo que ya eres. O sea, la muchacha me dice, me encanta cómo hablas, pero que sepas que aquí te matarían. Claro, ese mensaje me dejó un poco desconcertado. Porque, Bueno, bueno, yo estoy, me muevo entre todo Latinoamérica, Estados Unidos. Yo no tengo ubicación fija justamente por temas de seguridad. Yo estoy aquí entre Ecuador y Colombia, y cuando pase la pandemia, pues estaré de nuevo en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque hace parte de la estrategia, pero esto lo hemos vivido siempre. En Colombia hay garantías de libertad de prensa, lo que no hay son garantías después de que uno denuncia o dice las cosas. Así que en mi caso, yo tengo que andar con esquema, con escoltas. Tengo escoltas hace 21 años que ya llevo con un servicio de protección. Entonces, para uno como periodista, en mi caso, es como andar medio secuestrado, pero ya hace parte de mi modo de vida. ¿Por qué? Porque yo no me puedo lamentar de la vida que escogí, sabiendo que yo no me estoy enfrentando a monjas de la caridad, yo me estoy enfrentando a bandidos vinculados con el terrorismo, con el narcotráfico, con gobiernos corruptos, con todas los tópicos y los matices de corrupción encriptados en el poder. Así que yo soy consciente de eso y me preparo y cada día busco la manera de proteger mi vida. Así que, Roberto, usted en España muy seguramente en cualquier momento va a empezar a sentir esta presión y se tiene que preparar mentalmente. Lo primero que uno tiene que es prepararse mentalmente para enfrentarlo, porque ellos lo quieren a uno derrotar con el amedrentamiento. Cuando uno ya se hace más fuerte y resiste, entonces vienen con la segunda fase, que es el atentado. Pero cada acción, ya sea el amedrentamiento, el atentado o el atentado directo, ya el hecho concretado y explícito, todo eso son confirmaciones de que el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo bien hecho. Cada que contra mí han atentado, yo siempre sé que lo que hacen es confirmar que estoy haciendo bien las cosas, que voy bien. Y eso me confirma que la línea de investigación que estoy llevando he acertado. Así que cuando me han atentado, yo lo único que he hecho es fortalecerme aún más y continuar hasta que logre que la justicia actúe de alguna manera, y eso ha fortalecido mi trabajo y los hemos logrado quitar del camino con la acción de la justicia. Me preocupa mucho España, porque como va, esa acción de justicia va a ser muy difícil si el socialismo, si el chavismo se fortalece en España. bueno, hasta ahora, y crucemos los dedos, en España el periodismo no estaba considerada una profesión de riesgo, salvo en el País Vasco hasta el año 2000, 2010, que era cuando ETA dejó de matar. Sí que es verdad que se asesinaron periodistas. De momento, como digo, son señalamientos,
son pequeñas formas de intentar hacernos callar, pero claro que la cosa puede ir a más, sobre todo porque, como he dicho en el prólogo, esto no ocurre de un día para otro. El totalitarismo no se impone de la noche a la mañana, lleva un proceso. Lo que pasa es que la deriva pues preocupa bastante, Erwin, tanto a los periodistas como a los políticos como a la sociedad civil. Ese, digamos, el péndulo constante, hacia allá va. Por eso hay que actuar. La gente en España, la sociedad española tiene que actuar desde ya. No los pueden dejar coger tanta fuerza. El chavismo, como usted lo señalaba en el inicio del programa, no se incrustó de una vez. Tomó muchos años hasta que logró contaminar a la sociedad, hasta que logró penetrar en las fuerzas militares, hasta que logró controlar el generalato, hasta que logró controlar la justicia y poner una Corte Suprema de bolsillo, manejar todos los jueces, manejar las fiscalías, manejar absolutamente todo. Eso pasa en unos años. Pues ustedes están a tiempo, España está a tiempo, por eso es que les decimos en este programa Despierta España, porque todavía están a tiempo de extirpar ese mal, de quitar ese edema que se va a volver cáncer. Están en el proceso de maduración, pero no se puede dejarles coger ventaja porque ya tenemos un espejo que es en Latinoamérica, España, que es Nicaragua y que hay otros países que están empezando a recuperarse como Ecuador y Bolivia de este fracaso que es para la sociedad ese socialismo malevo que enfrenta a la gente, que enfrenta a las clases, que enfrenta y enseña a odiarse a los pueblos entre hermanos. Y como hemos dicho, esto no empezó solamente con Podemos, sino que Zapatero, que está siendo investigado, que además se sabe que puede que esté en una actividad delictiva mediante su embajador en Caracas, Morodo, sí que ya desde 2004-2005 tenía negocios y tenía una amistad con Hugo Chávez, y ahora con la detención de Alex Saab, todos estos documentos pueden salir y se está dando, me consta, Erwin, informaciones desde allá también que señalan a Bono, porque era ministro de Defensa entonces, al propio Hugo Chávez, a Morodo y a Zapatero. Se han logrado en este momento poner en revelación todas esas relaciones turbias. Si esto se hubiera demostrado hace 10 años, hubiese sido imposible creer para dónde iban, pero ahora, cuando ya se revela la íntima relación entre Hugo Chávez y el embajador Morodo, por ejemplo, ya se puede establecer que este señor que ejerció como embajador fue uno de los que le vendió la patria española a Hugo Chávez. Fue el que llegó a entregar lo que hoy es la autonomía de España, esa democracia que se ha fortalecido, a un socialismo que es absolutamente malevo. Yo creería que los españoles tienen que empezar a pensar cuándo empezó y quién empezó a venderle la democracia española a este, que es un bandido, que está pedido en extradición, que es el jefe del cartel de narcotráfico en este momento, podemos decir, más grande del mundo, porque es un presidente de un estado que fue usurpado por una dictadura y que ahora desde allí controla no solamente el estado como tal, sino que controla las fuerzas de esta nación latinoamericana y que se ha aliado con otros grandes del narcotráfico como el Chapo Guzmán. Por eso es tan importante empezar a entender quiénes le vendieron la patria española a este señor que es un tirano, y que aquí empezamos a encontrar al primero. Y yo creería que cuando este régimen salga de España, el primero que tendrán que empezar a investigar será el señor Morodo, quien fue el primero en empezar a vender la patria española por unas cuantas monedas. Allí es donde tienen que empezar ustedes los españoles a trabajar. Y luego empezar a desglosar quiénes más están en este gran abanico. Y en este gran abanico, pues está el señor José Bono, ya hemos hablado también de quien fue presidente de España para la época, José Luis Rodríguez Zapatero, está Pablo Iglesias, y ahí ya entra a ser parte de este abanico también de sospechosos o de culpables de haberle entregado a España al socialismo, y aparecen también otros como Íñigo Rejón, y aparecen otros que se empiezan a mezclar en estas relaciones turbias en donde está narcotráfico, socialismo,
poder, ambición, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Y cuando entra el lavado de activos es cuando ya se involucra Estados Unidos, que Estados Unidos defiende la soberanía de su moneda en cualquier parte del mundo. Así que ahí es donde tenemos que empezar a fortalecer todo el acceso probatorio para que el gobierno de los Estados Unidos identifique quiénes están lavando dinero para fortalecer el socialismo, para fortalecer el chavismo y para tomarse a una nación tan bella e histórica como es España, entregado hoy en día a una manada de bandidos. Por eso yo he preparado, siga. Sí, no, antes de ver ese documento, las informaciones que manejamos desde España, tanto del mundo como del país, es que hubo una compra de material bélico, de aviones y de patrulleras, un macrocontrato que se firmó el 28 de noviembre de 2005, y lo que apunta el que fue el director del país, Juan Luis Cebrián, es que aquel viaje de las maletas de Delphi con nocturnidad a Barajas, amparado por el gobierno de Pedro Sánchez, no es por las relaciones solamente de Pablo Iglesias con Maduro, sino precisamente por los negocios de Zapatero con Maduro. Es decir, si el gobierno de Pedro Sánchez es rehén de ahora mismo del gobierno venezolano y permite cosas como Delphi, no es solo como queríamos por Pablo Iglesias, sino también por esos estrechos negocios y esas relaciones de Zapatero con Maduro y con Chávez. Claro, obviamente. Ya Pablo Iglesias en este momento no es más que un alfil, un peón ya de un gran sistema. Recordemos que Pablo Iglesias fue literalmente a mendigarle monedas al chavismo hacia el 2006-2007. O sea, allá fue a pedir plata, fue a pedir dinero para fortalecer Podemos. Y ahora, por esas cuantas monedas que le dieron en esa época, es que está terminando de consolidar la entrega del poder de la democracia en España. Pero ¿cuántos más? Como Pablo Iglesias, como Íñigo Errejón, como Morodo y como José Luis Rodríguez Zapatero y muchos otros, porque ahí hay una gran corrupción dentro de la política española que se han lucrado de este régimen malsano, de este régimen torturador, de este régimen que odia a la prensa, que odia que lo investiguen, que persigue, que encarcela, que tortura, que asesina y desaparece. Así es este régimen. O sea, este régimen es absolutamente perverso y malsano. Y lo que no les gusta, inmediatamente lo atacan en cualquier parte. Los alcances de este régimen llevan a desaparecer personas en cualquier parte. Tienen las condiciones, el dinero, las relaciones políticas y criminales para desaparecer cualquier persona que se les enfrente, que se les atraviese por el camino. Están vinculados con Hezbollah, están vinculados con la ETA, están vinculados con las FARC, el cartel de drogas más grande del mundo, están vinculados con carteles mexicanos, o sea, ellos tienen fichas en cualquier parte del continente para actuar. Lo que pasa es que no les hemos dimensionado todo el poder. Aquí hay que hacerle una trazabilidad al delito transnacional que genera el chavismo en todo el continente. Y esto es absolutamente impresionante el poder que tienen. Por eso tenemos que actuar tan rápido como se pueda para denunciarlos, para darles herramientas a las fiscalías de cada país y que puedan proceder contra ellos como ya se ha podido hacer en algunos países. Me llama la atención ese titular que tenemos ahí de expansión. El chavismo busca blindar en España su fortuna, es decir, el chavismo está haciendo más o menos una embajada de todo el territorio español para sus propios negocios, es como si fuera su banca, la forma que tiene de esconderse y además con la complicidad, como dijo, de Pedro Sánchez y por su anterior, o por el jefe, ¿no? Que antes hubo en el PSOE, el anterior presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ese trío perverso de Pedro Sánchez, que es un poco una marioneta, Zapatero y Pablo Iglesias. Y bueno, Zapatero con lo que conllevaba, su embajador Morodo y su ministro de Defensa José Bono. Mire, yo quiero contarle a ustedes a través de Despierta España que ustedes no están solos, que desde Latinoamérica también estamos luchando para que no se quede la información solamente en la limitación, en el usurpamiento que quieren hacer desde el régimen que se está tomando España. Desde Latinoamérica también estamos trabajando, estamos ayudando, estamos denunciando y por eso quiero destacar este reportaje que ha hecho el canal NTN 24,
que lo dirige una gran amiga, Claudia Gurisati, que justamente ahora ella vive en España, y Jefferson Beltrán, quien conduce este programa que es exitoso a través de toda la extensión de canales que ellos tienen en toda Latinoamérica y le dedican mucho tiempo a temas como este. Pues este programa del canal NTN 24, que se llama La Noche, de NTN 24, le ha dedicado un espacio muy importante al caso de Raúl Morodo. Y aquí nos pueden dar otro contexto basado en la investigación del diario El Mundo. Así que, como les digo, ustedes no están solos y los invito a compartir algo de esta investigación que les hemos tenido para ustedes aquí en Despierta España. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, las nuevas revelaciones sobre el caso Morodo que fueron publicadas hoy en primicia por el diario El Mundo de España. En este proceso judicial es investigado Raúl Morodo, quien entre los años 2004 y 2007 fue embajador de España en Venezuela, precisamente durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El punto clave de esta noticia: Morodo recibió comisiones ilícitas que alcanzaron los 35 millones de euros y que le fueron pagadas a cambio de asesorías ficticias por parte de Hugo Chávez a través de la petrolera estatal PDVSA. El punto clave de esta noticia: el diario El Mundo de España revela hoy que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, tiene pruebas que indican que la totalidad de ese dinero no quedó en poder del ex embajador español y que por tal razón, en ese momento la Audiencia Nacional de España ordenó rastrear el destino final, que tuvieron cerca de 14.5 millones de euros. En los pagos irregulares de esta operación de blanqueo de capitales estaría involucrada también su esposa, su hijo y su nuera. El alto tribunal también indaga cuáles organizaciones se lucraron en España de la dictadura venezolana. La trama de corrupción que estalló en 2016 y salpicó a Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a varios de sus miembros de familia, tiene hoy un nuevo capítulo. Esto por cuenta de las revelaciones del diario El Mundo de España, que devela nueva y relevante información sobre la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional Española en el caso Morodo. El juez a cargo, Santiago Pedraz, ha ordenado rastrear el destino final de 14,5 millones de euros, es decir, unos 15,6 millones de dólares, de los que no se sabe de su paradero ni en manos de quién están. Dineros que harían parte del total de 37,8 millones de dólares que el clan Morodo recibió por servicios de asesoría inexistentes a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Por órdenes del instructor del caso, entidades bancarias, notarios y autoridades suizas y portuguesas deberán entregar documentación relacionada con una treintena de operaciones realizadas en 7 países del hemisferio en medio de este entramado. Según la información revelada por El Mundo de España, el origen de la trama está ubicado en Venezuela. Los dineros pasaron también por países como Estados Unidos, Portugal y la capital española, Madrid. Además, algunos fondos se movieron desde Portugal y la nación caribeña San Vicente y las Granadinas hacia Suiza. El Mundo había revelado previamente cómo se movieron los desvíos procedentes de PDVSA a la red de empresas del clan Morodo. Los principales beneficiarios son Raúl Morodo, su hijo Alejandro y sus respectivas esposas, María Cristina Cañeque y Ana Caterina Barandas. De allí se desprende la relación de Raúl Morodo con su socio Rafael Ramírez, ministro de Petróleo venezolano y mano derecha de Hugo Chávez, con quien gestionó directamente los millonarios pagos. Otro socio fundamental fue el fallecido exdirector de la estatal petrolera, Juan Carlos Márquez, quien mantenía contactos con Alejandro Morodo para la firma de contratos. Entre las operaciones más importantes en la mira de las autoridades españolas está la de una nueva sociedad offshore denominada Lakeside Overseas, con presencia en San Vicente y Granadinas, y que ha mantenido negocios con los socios venezolanos del clan Morodo.
Esta empresa dispone de una cuenta en el banco suizo CVH con sede en Ginebra, que históricamente ha sido una de las entidades financieras donde el chavismo ha guardado el dinero de sus operaciones ilícitas. Bueno, pues ahí tenemos, como se puede dar cuenta, mi querido Roberto, un trabajo periodístico desde Latinoamérica, hecho en Latinoamérica, apoyado con investigación del Mundo de España, hecho por el canal NTN 24, el programa de la noche que dirige Claudia Gurizati, que lo conduce Jefferson Beltrán, y que ha sido muy específico en mostrarle a Latinoamérica lo que allá está pasando. Esto primero para que ustedes no se sientan solos, y segundo, porque vemos que el periodismo hecho desde fuera está también cogiendo una fuerza distinta, ya que en España se quiere coartar, se quiere limitar el acceso a toda esta información. Muy importante proteger al juez que está haciendo este trabajo. Ese juez hay que fortalecerlo, hay que ayudarle con más información para que él lleve a buen término esa investigación que le estaría quitando, sin lugar a dudas, uno de los principales alfiles del chavismo en España, y que será muy seguramente al que cuando esto cambie tendrán que enjuiciarlo por traición a la patria y por otros delitos mayores que cometió al entregarle a un sistema malsano como este socialismo la democracia, la soberanía de un país a cambio de dinero. Se agradece mucho y además llama la atención, los espectadores también lo verán asombrados, que desde el otro lado del océano se hagan eco de estas cosas, nombren abiertamente a Zapatero, a Morodo, a Bono, se hagan eco también de lo que está investigando el Diario del Mundo, y por supuesto nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema judicial, la independencia de la justicia, porque han intentado, ha habido ya amagos de tratar de coaccionar y de controlar a los jueces y a los fiscales. Entonces, la independencia judicial de España es fundamental para que estas investigaciones se hagan adelante. Otra cuestión que me llama la atención también, ahora van a hacer elecciones en España en las comunidades, las provincias de Galicia y del País Vasco, y para hacer campaña el PSOE lleva como un estandarte moral a los mítines a Zapatero. Y lo lleva y el hombre sigue hablando desde su pedestal y queriendo dar lecciones de democracia, sabiendo lo que sabemos e investigando lo que estamos investigando, que no somos nosotros aquí en Despierta España, como podemos ver, que es en medios de todo el mundo, y todo lo que hay detrás, y sin embargo el PSOE no lo esconde a Zapatero, ahí lo tienen. Yo creo que tal vez, Erwin, se sientan impunes o intocables. Normalmente, y uno de los principios, recordemos, está desde el Foro de Sao Paulo, fortalecer a lo que ellos llaman los gerentes, que son esas fichas a las que les asignan entidades, empresas del sistema para que les administren recursos, y ellos son los encargados de sobornar, de pagar, de mover dineros entre empresas offshore, las que mueven las cuentas internacionales, los que tienen ya una licencia para moverse por el mundo, justamente expresidentes que han estado al mando de países, caen en las redes del socialismo por sencilla ambición. Porque al final, si vamos a ver, es gente que no necesita, es gente que no tiene una necesidad de entregar la soberanía de un país a cambio de dinero, porque Zapatero tiene con qué vivir. Él no se va a acostar todas las noches en todas las casas que tiene en poder de sus testaferros. Él no se va a gastar todo el dinero que tiene en poder de sus testaferros. No tiene necesidad de hacerlo, pero lo hacen por la sencilla ambición. Esa enfermedad malsana de la sociedad, sobre todo de los poderosos, de ambicionar más poder, más dinero, más riqueza para dominar, para someter, para esclavizar. Así que Zapatero sigue en su ego, porque esto es una cosa impresionante cuando se empoderan, no solamente en el concepto ideológico, sino económico, que ellos se sienten absolutamente intocables, se sienten por encima de la justicia, se sienten con la autonomía de mover un juez, de quitarlos, de presionarlos, de generarles todas las acciones para que la justicia no actúe, porque se sienten por encima de la ley. Y ahí es donde se necesita el trabajo de jueces fortalecidos, rodeados y apoyados por la sociedad, para que ellos tengan la tranquilidad de que pueden seguir adelante con estas investigaciones, y al final la justicia, que se demora, va a terminar actuando. Y esa es la esperanza que todos los que creemos en la democracia
creemos que un día va a llegarle la justicia a estos que han vendido a España, a los que vendieron a Venezuela, a los que vendieron a los distintos países, va a llegar el momento en que también la justicia va a ir contra ellos. De la misma manera que también se sentía intocable Pablo Escobar y al final acabó muerto, se sentía intocable el Chapo Guzmán y está encarcelado de por vida, se sentía intocable Hugo Chávez y la enfermedad le alcanzó, y otros tantos presidentes en Estados Unidos, el propio Nixon también tuvo que dimitir. Entonces, yo creo que nadie puede pensar que no le va a pasar a él. La fe de los pueblos está al final por encima, pero la justicia es la herramienta. Yo siempre convoco y siempre llamo a que la gente actúe en justicia, no la justicia por sus propias manos, no, que actuemos en justicia. ¿Y cómo se actúa en justicia? Todo aquel que tenga pruebas, aquel que tenga soportes, el que tenga información, apórtela a la justicia. Si no lo puede hacer desde España porque tiene temor, pues facilítela a través de organizaciones internacionales que les puedan ayudar a que eso llegue a los jueces. Si tienen alguien información que pueda servir para tipificarle a Pablo Iglesias, a Errejón, a Monedero, a todos estos señores, al mismo José Luis Rodríguez Zapatero y a muchos más, testaferrato, lavado de activos, vínculos con el terrorismo internacional. Si alguien tiene pruebas de esas y no las puede utilizar dentro de España, háganoslas llegar, que nosotros las hacemos llegar al gobierno de los Estados Unidos, con toda tranquilidad. Háganlas llegar, absoluta reserva, pero hay que fortalecer las instituciones para que actúen. Fíjense que la justicia no está en todo lado, la justicia está donde está la información y donde están los soportes. Ahí llega la justicia. Mientras no haya información va a ser muy difícil. Mucha gente a veces dice, pero ¿por qué no han actuado si todos lo saben que eso está pasando? Pues es muy difícil que la justicia actúe, así sea voz populi, así todo el mundo lo sepa, si nadie ha ido a radicar una denuncia, un documento, una prueba, pues la justicia no tiene herramientas cómo hacerlo. Al final la sociedad es la que es la dueña de la información. Por eso yo invito siempre a la gente a denunciar, que la gente se una al Estado, a las instituciones. Tenemos que defender las instituciones y la mejor manera de defenderlas para que actúen es entregando la información que les sirva a la justicia para actuar. Por eso, quienes tengan información, yo los invito, denuncien, no se queden callados, denuncien y entreguen las pruebas. Que no se puede en España porque les da temor, pues mándelas a Latinoamérica, mándelas a través de Despierta España, háganoslas llegar. Si son pruebas contundentes, estoy seguro que de inmediato el gobierno de los Estados Unidos, si se relaciona con lavado de activos o con terrorismo o con estos delitos transnacionales, se van a interesar inmediatamente, y esa es la mejor manera de contribuir a que este sistema malsano, a que este sistema que está azotando España y que la tiene en la mira para llevarlo al abismo del socialismo, la podamos rescatar. Es verdad, Erwin, pero también hemos hablado que incluso existe la posibilidad de que sea extraditado Alex Saab, de que cante, incluso de que se encuentre al Pollo Carvajal, pero que esa información en Estados Unidos se guarde dentro de lo que es el gobierno federal y no la utilicen para realizar órdenes de detención, sino que la guarden ellos para utilizarla cuando mejor les convenga. Eso es una posibilidad también, que el gobierno de Estados Unidos use esa información. No quiere decir que vayan a caer tipos, por ejemplo, como Zapatero, como Rejón, como Pablo Iglesias. Está encima de la mesa también esa opción. Miren, en política desafortunadamente todo es posible, pero si le damos la mano a la justicia, ojo, si le damos la mano a la justicia por lo general siempre va más adelante de la política. ¿Cuántos políticos no han caído? Si Alex Saab, que va para Estados Unidos, que sabemos que hay muchas amenazas sobre el juez en Cabo Verde, que hay muchas amenazas y presión, y le tienen 2 aviones allá, uno de Venezuela y hay otro... no recuerdo en este momento de qué país, creo que es de Turquía, están ahí listos esperando que lo pongan en libertad para ellos llevárselo. Están moviendo todas las presiones, están ofreciendo más de $50 millones al juez para que lo dejen en libertad. Toda esa presión lo único que ha hecho es fortalecer a la justicia de Estados Unidos, porque se están dando cuenta que es demasiado el poder que tiene este narcotraficante. Y no se lo van a dejar quitar. En el momento que llegue Alex Saab a los Estados Unidos, va a confesar, ya tienen las grabaciones de los celulares, ya tienen las líneas, ya tienen los mensajes. Como yo les decía en el otro programa, Alex Saab es un tipo que no tiene buena memoria. Entonces,
guarda todo, él mismo hace audios y los guarda y guarda los audios de todos los mensajes que le envían para acordarse qué negocio tiene con cada quien. Tenía las cuentas, tenía todo absolutamente relacionado ahí. Entonces esa es una información muy valiosa que va a ser imposible que la pueda negar en los Estados Unidos. Va a tener que esclarecer todo. Y ahí, con esa información, va a relacionar a políticos en España, va a relacionar políticos en Venezuela, va a relacionar políticos en Colombia, en distintos países. Yo creo que con Alex Saab se va a caer una gran cantidad de los alfiles del socialismo. Y si le damos más herramientas a la justicia norteamericana, va a vincular a todos esos que estaban con Alex Saab en el lavado de activos. Y ese es un delito transnacional que la justicia de los Estados Unidos no deja suelta. Van a tener que actuar. Así que todo es solamente cuestión de tiempo y ojalá que si hay más información de coyuntura se les pueda entregar, se pueda aportar esta información para que la justicia de los Estados Unidos actúe porque ellos defienden la soberanía de su moneda y cuando hay lavado de activos, ese lavado de activos cobija en cualquier país del mundo donde se esté cometiendo y sabemos que hay lavado de activos en grandes cantidades propiciado por el chavismo, que se lo llevaron para España, que convirtieron esos dólares en depósitos en cuentas offshore, como lo decía el reportaje de la noche del canal NTN 24 en Suiza y en otros países. Y Suiza no le guarda la espalda a nadie. Hay un momento que Suiza, cuando ya siente que le tiene capitales a bandas de narcotraficantes, a delincuentes transnacionales, Suiza entrega la información y ahí es donde se consolida el éxito de la justicia. Pues Ervin, bueno, parece que Alex Saab además es bastante torpe porque cualquiera sabe que no se puede guardar nada comprometido hoy en día en el móvil, ni siquiera una foto íntima, y sin embargo él guardaba todo, por lo tanto además es un tío que no debe ser muy espabilado. No, él es, como hemos dicho, es un asno con mucho dinero y él le aprendió a Chávez, le aprendió a Maduro, se la pasa con Maduro y todos le hemos conocido las maduradas, las sandeces de Maduro y ellos andan juntos. Eso el que anda con otro algo se le pega. Y él solamente ambicionaba como los hámster, guardar, atesorar y casi que no ha tenido ni siquiera control. Se dice que incluso otros de su misma red le han robado dinero y él ni siquiera se ha dado cuenta. Hasta ahora es que se empieza a dar cuenta porque estaba rastreado por las agencias de los Estados Unidos y cuando le han preguntado por X o Y dinero es que se acaba de acordar que ese dinero era que se lo habían robado y él pensaba que lo había usado en transacciones. Fíjese hasta dónde llega el nivel de despabilado de este tipo. Entonces hoy en día todo eso va a servir de acervo probatorio y ahí es donde va a entrar todo el sainete que ha acompañado al socialismo en España y que son los que están tomándose el poder solamente por ganarse unos cuantos pesos, porque al final, unos euros, porque al final eso no es mucho para lo que significa entregarle la democracia a una ideología tan miserable que esclaviza y que somete a la gente. Así que yo tengo mucha fe con España, tengo mucha fe y estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando. Y por eso nuevamente invito a los que tengan información, entréguenla o contáctenos a través de Despierta España, que toda esa información en Estados Unidos va a ser muy bien recibida y vamos a lograr un día extirpar este cáncer de este país que, como nosotros le decimos desde Latinoamérica, es la madre patria. Por supuesto, y además la ciudadanía, cuanto más tome conciencia y consciencia de lo que significa Pablo Iglesias, que yo creo que algunos se están dando cuenta ahora, aunque bueno, más vale tarde que nunca, más van a querer que esto se acabe y más van a querer que se termine, que se corte de raíz el ascenso del populismo, porque esto va poco a poco, pero no se detiene y cada vez son más descarados a la hora de intentar acabar con las libertades, con la libertad de prensa, con la independencia de la justicia, etcétera. Ervin Hoyos, reportero, investigador colombiano, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, te mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Yo voy a estar ahora colaborando además con una radio de allí, de Colombia. Efectivamente, vamos a tener un enlace con la cadena básica de RCN Radio, hablando justamente de cómo el chavismo entró a España. Así que muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, por los informes, por las notas que nos escriben a través del chat, de las líneas del Twitter. Nos pueden seguir a través del canal Estado de Alarma en este programa Despierta España, porque estamos convencidos que no hay mal que dure 100 años y vamos a hacer que aquí con este programa
Despierta España. Muchas gracias y muy buena noche. Despierta España, un abrazo, Erwin, gracias y hasta la próxima.